Estamos mirando el tema de la incomprensibilidad de Dios. La incomprensibilidad de Dios, habíamos tratado de mirar el concepto de la incomprensibilidad de Dios, también la manifestación o exhibición de la incomprensibilidad de Dios. Esto lo íbamos a ver en la naturaleza incomprensible de Dios, es decir, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Es decir, su incomprensibilidad mirada en su naturaleza, ¿quién es Dios? En las obras de Dios, es decir, lo que hace, y en el decreto de Dios, ¿por qué lo hace? En la sección pasada acabábamos el tema de la naturaleza de Dios, la cual vimos en la ira incomprensible de Dios, el conocimiento incomprensible de Dios, lo vimos en el amor incomprensible de Dios, en su poder y por último en su paz incomprensible. Y vimos algunas aplicaciones y conclusiones. Bien, ahora vamos a mirar las obras de Dios. Déjame avanzar aquí. Muy bien. Las obras incomprensibles de Dios. Ahora nos alejamos de lo que son las riquezas inescrutables de quién es y qué es Dios, para contemplar la gloria de lo que Él hace, es decir, sus obras. Aquí nos vamos a enfocar en sus dos grandes obras. Por un lado, la obra de creación y providencia, y por otro lado, la obra de la salvación del pecado en Jesucristo. Bueno, no separamos creación y providencia, aunque pudiéramos estudiarlas por aparte, pero bueno, la providencia solo tiene su significado porque hay una creación. Así que vamos a ver las obras de creación y providencia, y en segunda medida vamos a ver la obra de salvación en Jesucristo. Bien, entonces empecemos con las obras incomprensibles de creación y providencia de Dios. Claro, podemos nosotros afirmar que aceptamos que Dios sea incomprensible en su naturaleza, es decir, en su ser. Que cuando hablamos de Él, de qué es y quién es Dios, nosotros no vamos a poder entender completamente quién y qué es Dios. Pero quizá cuando pensamos en sus obras, nosotros sí podemos decir, no, eso sí es comprensible. Bueno, en cierta medida es un asunto que se nos permite conocer en la palabra de Dios, pero tampoco nosotros podemos llegar a afirmar que las obras de Dios de creación y providencia y redención son comprensibles para nosotros, y la palabra de Dios así lo afirma. Por ejemplo, en Job 5:9 dice, el cual, hablando de Dios, hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Como se puede dar cuenta, aquí la palabra inescrutable, que la habíamos visto con relación al ser de Dios, aquí está unida a las obras de Dios. Dios hace cosas inescrutables. Es decir, que ninguno de nosotros puede llegar a comprender en última instancia. No podemos sondear las obras de Dios y pensar que las hemos entendido completamente. Es lo mismo que dice Eclesiastés 8:17, y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace. ¿Sí nota? El hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace,
Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso la alcanzará. Estos dos textos nos afirman, y lo veremos más adelante, que en efecto nosotros no podremos jamás comprender exactamente las obras de Dios. Siempre hay un aspecto misterioso para nosotros. Llega un momento donde nosotros no vamos a poder explicar todo con respecto, por ejemplo, aquí hablando ya de la obra de creación y providencia. Sí podemos conocer algunas cosas, pero nunca a satisfacción completa. Muchos otros pasajes hacen estas mismas declaraciones en cuanto a las riquezas inescrutables de creación y providencia. Los libros de Job y Eclesiastés son especiales para esto. Afirman que ningún hombre puede comprender exactamente cómo Dios creó el mundo, porque solamente Dios estaba allí. Por ejemplo, Job 38, no, este texto no es, se lo voy a leer. Job 38, 4 al 6, dice: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Estas palabras fueron dichas a Job, desafiándolo, porque él en algunas partes de su argumentación buscaba explicaciones, y el Señor le está haciendo entender que Él es soberano, y note las cosas que le pone delante. Él no estaba allí, Job no estaba allí. Si Job ni siquiera puede entender la creación de Dios, Job tampoco debería pretender alcanzar la sabiduría de Dios y por qué Dios lo estaba en ese momento hiriendo. Solo el Creador entiende exactamente lo que hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo. Solo Dios sabe cómo creó y cómo sostiene todo lo creado. Vamos a enfocar nuestra enseñanza en Job 5 y Eclesiastés 8, lo que vamos a llamarles los testigos. El primer testigo entonces, para corroborar, es Job 5, 9 al 16, lo que dice: el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Y note lo que empieza a describir: que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. De día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Así libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos y de la mano violenta, pues es esperanza al menesteroso, y la iniquidad cerrará su boca. Como se puede dar cuenta, el testimonio de la Biblia es que Dios hace cosas grandes y maravillosas e inescrutables. Así que, contemplando este texto, vamos a mirar primero las obras insondables que Dios hace en su providencia. No vamos a ahondar completamente en lo que Dios hace en la creación. Aunque está en la primera página de la Biblia, cómo es que Dios hace todas las cosas por la palabra de su poder, cómo trae las cosas a la existencia por su palabra. Nosotros también debemos aceptar que hay cosas que son para nosotros difíciles de entender y enigmáticas. Por ejemplo, nosotros no podemos entender, al menos entre nosotros, cómo es que hay luz sin un cuerpo que emita luz, ¿verdad?
Nosotros estamos acostumbrados aquí a razonar que la luz que tenemos se emite, el sol la emite. Pero si no estuviéramos en este planeta, ¿cuáles serían los focos de luz? Pues las demás estrellas. Pero el Señor puede crear primero la luz y después crea las estrellas. Y el sol. Primero crea la luz y luego las estrellas y el sol. Ahora, que alguien me explique eso. Si alguien puede decir, no, el ser de Dios es inescrutable. Pero las obras de Dios sí las podemos entender. No estaríamos seguros de cómo es que Dios puede hacer luz sin un cuerpo que lo distribuya. Pero cosas como esas tenemos cuando hablamos de la creación. Como el Señor dice, produzcan las aguas seres vivientes. Hubo cosas que Dios hizo de la nada y otras cosas las hizo partiendo de cosas que ya habían. Y en este caso, Dios usa el elemento del agua para crear otros seres. Así que nadie puede decir, no, el ser de Dios y su naturaleza es incomprensible. Pero lo que es la naturaleza sí lo podemos comprender. Aún no. Pero en el caso de la providencia, debemos entender, el primer punto, que el Creador sostiene y gobierna todo lo que hizo personalmente. Es decir, sería un asunto ilógico pensar que Dios crea algo y luego no puede gobernar lo que Él creó. Se hizo más grande que Él y que su poder. No, Él sostiene y gobierna todo lo que hizo. Él personalmente ordena y controla todas las fuerzas de la naturaleza, absolutamente todo. Él puso leyes, por supuesto, en el universo, no solo en nuestro planeta, sino en el universo. Él puso las leyes por las que se rige todo, pero no creemos lo que algunos deístas, con D, no con T, teístas, distinto, deístas que afirman que si bien Dios pudo crear todas las cosas, Él dejó este mundo sujeto a todas las leyes que Él puso y Él ya no se mete en las cosas, sino que todo está de acuerdo a las leyes que Él puso. Bueno, nosotros creemos parte de eso. Nosotros creemos pues que Dios puso leyes y que el Señor usa las leyes para gobernar todo lo que creó, pero hermanos, esto no lo hace en la distancia, sino personalmente. Y Él tiene control de todas las leyes que puso. Las obras de creación y providencia son innumerables e insondables. Él delinea todos los asuntos en la vida del hombre, hasta como dijo Job en el texto que leímos, hasta llegar a involucrarse en la vida de los seres humanos, exaltando a los humildes, frustrando los planes de hombres inteligentes, pone al descubierto lo que los hombres piensan en secreto y protege a los indefensos de ese tipo de personas. En otras palabras, lo que Job nos está diciendo es que no importa cuánto el hombre pueda enredar los asuntos u ocultarlos, Dios siempre se sale con la suya. En todas las obras de Dios, Él impone su voluntad. Todo esto es inescrutable para nosotros. Nosotros no podemos entender, por ejemplo, cómo Dios controla completamente hasta las acciones pecaminosas del hombre, sin Él ser su autor, ni su patrocinador, ni su avalador. Pero Él controla aún las acciones pecaminosas del hombre. Tampoco podemos explicar cómo es que el Señor controla el comportamiento de los hombres que actúan por su propia voluntad. ¿Sí se nota lo que estoy diciendo? ¿Cómo Dios controla las acciones libres de los hombres? ¿Estoy diciendo que los hombres actúan libremente? Sí. ¿Que los hombres actúan por su propia voluntad? Sí. Y aún así, Dios controla las acciones libres de los hombres. No podemos explicar cómo lo hace. Sin embargo, creemos y afirmamos que lo hace porque eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Creemos
que la Escritura enseña que Dios obra en la providencia con el poder y sabiduría incomprensible. Nosotros somos criaturas finitas con pequeños intelectos y nunca nosotros vamos a poder entender estas cosas. Por ejemplo, vemos al astuto Amán colgado en la horca que él mismo había preparado para Mardoqueo. El Creador sostiene y gobierna todo lo que ha hecho. Dice Job 5, como lo vimos, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor hace que llueva en un lugar y en otro no? De acuerdo a su voluntad. No sabemos, no podemos explicar. Estas cosas no pasan. Estas cosas Dios las hace pasar. Él da la lluvia sobre la faz de la tierra. Frustra los pensamientos de hombres astutos. La providencia funciona con una especie de ironía, porque dice Job, prende a los sabios en la astucia de ellos. Prende a los sabios en la astucia de ellos. Quiere decir que Dios es irónico. Los hombres son sabios y hacen planes, y el Señor siempre los sorprende, porque Él siempre va un paso, porque Él tiene todo bajo control. Da esperanza a los pobres por eso. Los pobres, los perseguidos no deben desesperarse. ¿Por qué? Porque Dios está en control. No podemos completamente comprender todas las cosas. Eso lo creemos, hermanos, porque es bíblico. Muy bien, lo segundo, lo que estas obras insondables nos llaman a hacer. En Job 5:8 se lee, ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. ¿Qué nos presiona a hacer el entender que Dios hace obras insondables? ¿Es simplemente para llenar nuestro intelecto y decir, qué bueno, no sabía, un buen dato, gracias por comentar? Sino que la Biblia razona de otra manera. Dice, ya que eso es verdad, yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Seguramente, en Job 5:8, los amigos de Job, seguramente usted ha entendido cómo es el argumento de del libro de Job. Job, después de lo que le pasó a Job, se entrelazan unos razonamientos, alternándose. Los amigos de Job decían algo y Job respondía. Uno y uno responden. El punto es que los amigos de Job decían cosas muy buenas y ciertas, pero no le aplicaban al caso de Job. Es decir, era una medicina excelente aplicada a una enfermedad que Job no tenía. Y por eso erraron. ¿Por qué? Porque ellos, su argumento siempre se basó en que Job tiene pecado. Y por eso Dios lo reprendió. Si usted mira, todo lo que dicen los amigos de Job es cierto. Sí es cierto, pero no le aplicó a Job. Por otro lado, Job presenta a veces una defensa áspera, dura, pero él tenía la razón. ¿Por qué? Porque Dios no le estaba reprendiendo por ninguno de sus pecados. Por eso decimos que aun cuando los amigos de Job aplicaron erróneamente este consejo, las palabras que usaron es verdad. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. La incomprensibilidad de la providencia divina nos llama a orar, a encomendar todas las cosas a Dios. Tenemos o estamos expuestos a que el mal venga sobre nosotros. Hay gente planeando nuestra caída. ¿Es el clima adverso? ¿No lo es?
Hermanos, busquemos a Dios y encomendemos a Él nuestra causa. Como dice alguno de nuestros himnos, reconociendo la providencia de Dios, ni una sola flecha me podrá dañar, mientras no permita, no me alcanzará. Hermanos, el enemigo puede disparar 10,000 flechas y si Dios no quiere que se le toque a usted, ninguna de las 10,000 le llega. Y si Dios quiere que usted sea herido, una sola, tirada a la aventura, lo alcanza y le hiere. Así que algunas cosas nos alcanzarán, otras no, y todo esto, hermanos, lo hacemos reposar sobre su providencia. Sí, hermanos, tendremos que orar con el sentido de no entendemos lo que nos pasa. No entendemos por qué, hermanos, pero Dios hace obras inescrutables, dice la palabra de Dios. Nuestro segundo testigo es Eclesiastés 8:17. Eclesiastés 8:17. Dice la palabra de Dios, pues, está hablando del hombre, no sabe lo que ha de ser, y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? Este texto enfatiza dos cosas. Uno, el misterio incomprensible de la providencia, y segundo, una valiosa lección. Así que miremos lo primero, el misterio incomprensible de la providencia. Todos los seres humanos tenemos una naturaleza inquisitiva. Desde nuestra juventud, desde nuestra niñez, siempre nos hacemos la pregunta, ¿por qué Dios nos hizo así? Sin embargo, el predicador, es decir, el autor de Eclesiastés, dice que ni siquiera el más sabio de los hombres puede dar una respuesta satisfactoria al por qué Dios hace lo que hace. Nos preguntamos, por ejemplo, como usted se da cuenta en todo el libro de Eclesiastés, nos preguntamos, ¿por qué ciertos individuos sufren calamidades graves, mientras que otros, en las mismas circunstancias, nada les afecta? Recuerdo ese episodio en Lucas 13 donde algunos dijeron, Señor, aquí estaban unos hombres, la torre se les cayó encima y los mató a todos. ¿Cuánta gente habrá pasado por ahí? ¿Por cuánto tiempo? Van pasando unos hombres, cae la torre encima de ellos. Nos preguntamos, por ejemplo, como lo dijeron los discípulos, ¿por qué una persona nació con alguna discapacidad? ¿Por qué? Los discípulos dijeron, no entendemos, Señor, ¿es pecado? ¿Quién pecó? ¿Él o sus papás? ¿Qué les dijo el Señor? No, ni siquiera. Es decir, hay obras que Dios hace inescrutables. Nos preguntamos por qué un cristiano fue maravillosamente librado de sus perseguidores, como Pedro. La noche anterior a ser ejecutado, un ángel lo saca. Y en capítulo, si no es en el capítulo posterior, es en el próximo, se nos dice que Juan murió a espada. ¿Por qué el Señor libra a Pedro y deja que maten a otro apóstol? A un hombre de Dios. Dios en su providencia ordena y legisla sobre todas las circunstancias de los hombres. Algunas personas se consuelan, muchos cristianos se consuelan diciendo, un día entenderemos, tranquilo hermano, un día entenderemos, lo que no siempre va a ser cierto. Lo que sí es cierto es que un día alabaremos a Dios por todo sin pecado. Alabaremos sin pecado la sabiduría insondable de Dios. Pase lo que pase, todo viene del Señor. Hoy a veces lo aceptamos con amargura, pero vendrá un día cuando esas palabras salgan sin pecado de nuestra boca. Dios ciertamente usa medios. La providencia de Dios no olvida que Dios usa medios. Por ejemplo, muchas de las cosas que pasan las podemos explicar porque son consecuencias de otras.
Es decir, las podemos explicar. Por ejemplo, según Proverbios 23-21, la embriaguez va a dar como resultado la pobreza. Un hombre violento se convierte a sí mismo en víctima de un crimen violento. ¿Qué dijo el Señor? El que espada, a espada. Un trabajador diligente y hábil a menudo recibe una promoción, mientras que un hombre perezoso a menudo es echado de su trabajo o degradado. ¿Recuerda? La mano diligente enriquece, mas la negligente empobrece. Los malhechores a menudo se identifican con cosas malas que les pasan. Hombres perezosos, por ejemplo, el león está en la puerta y no corren. ¿Qué les va a pasar? Pues el proverbio nunca nos dice el final, pero usted lo entiende, ¿no? El león está que viene. Ya usted sabe entonces que Dios usa medios y hay cosas que se pueden explicar debido a los medios que Dios usa. La Escritura está llena de promesas y advertencias para enseñarnos a los hombres a vivir. Sin embargo, aunque bendiciones y sufrimientos vengan como consecuencia de buenas o malas acciones, no siempre es así. A veces, un hombre pacífico es la víctima de un delito violento, y a veces calamidades grandes acontecen a buenos hombres. A veces trabajadores diligentes son degradados, y a veces un borracho acumula mucha riqueza. En última instancia, ¿quién nos explica completamente el porqué de las bendiciones y sufrimientos que las personas experimentan? La respuesta es que eso pertenece a la providencia inescrutable de Dios. La vida de Job proporciona la ilustración clásica de este enigma. A menos que abracemos nosotros y entendamos y aprendamos a razonar a la luz de la providencia inescrutable de Dios, vamos a terminar razonando como los amigos de Job. Vamos a resultar golpeando a amigos afectados con la falsa acusación de que es hipocresía, de que es pecado y por eso están sufriendo. A veces es muy obvio saber que una persona desafiando a Dios, contristando al Espíritu, va a sufrir. Pero no siempre. Hay gente que va a morir desafiando a Dios, como el caso que desesperó a Asaf en el Salmo 73. Parece que el mal no llegaba a los malos y el Señor ni siquiera le promete que en esta vida ellos van a recibir su castigo. Así que nosotros nunca seremos jueces ciertos explicando por qué en última instancia las personas reciben lo que reciben. Podemos tratar de entender las cosas como consecuencias de otras, pero en última instancia no tenemos el entendimiento del por qué. Los hombres reflexionamos sobre el panorama general de la vida y buscamos siempre una explicación para el sufrimiento, para la muerte. Por supuesto que los hombres sufren y mueren a causa del pecado, pero ¿por qué el hombre pecó? Porque Dios así lo ordenó. ¿Pero por qué Dios ordenó el pecado? La razón última de la caída del hombre y sus consecuencias va a permanecer siempre en la inescrutable providencia de Dios. Ahora, la valiosa lección que este misterio de la providencia nos enseña. Eclesiastés 8, 16 y 17 dice: Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos. Y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace.
Por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará, aunque diga el sabio que la conoce, no por eso la alcanzará. El predicador dice que el sabio aprende una lección, que la sabiduría no consiste en proponer soluciones a los enigmas de la providencia, sino la sabiduría consiste en reconocer que son insondables. La palabra de Dios nos enseña que sabio no es el que se la pasa buscando soluciones hipotéticas a la providencia de Dios, sino el que acepta con franqueza que hay cosas que nunca podrá explicar satisfactoriamente. Podemos ilustrar esta providencia de Dios. No sé si ha tenido la oportunidad al menos de ver en algunos documentales la central de operación de los trenes. Allí en un gran tablero están dibujados todos los rieles por donde van a pasar las diferentes rutas. Cuando usted se acerca a un tren, por ejemplo, usted solamente es consciente de lo que está pasando con usted, posiblemente del tren que va o del tren que viene. Eso es lo máximo. Pero quien está detrás de la pantalla, del gran tablero, él puede saber por qué ese tren está ahí. ¿Y qué tiene que hacer para que este tren no se estrelle con el que va subiendo? ¿Y a qué horas este tren va a llegar allá? ¿Por qué lo puede saber? Porque él está al mando, él está en control. Usted no puede saberlo, usted está viviendo la realidad de su propio tren, quizás. Pero ahí hay alguien, o quizá hay muchos ojos, mirando cómo todas las cosas se interaccionan entre sí. Él puede ver el cuadro completo, él puede saber cuánto durará el recorrido normalmente. Nosotros podemos ver una parte muy limitada del cuadro, Dios lo ve completamente. Sin embargo, cuando Dios da sabiduría a un hombre, generalmente no es porque lo lleve junto con él al centro de operaciones. Le diga, mire todo lo que está pasando. Yo hice esto por esto. Y en eso consiste la sabiduría. No. Más bien, le permite al hombre sabio entender que nosotros simplemente estamos en una estación y que Dios tiene el control de todo. Tenemos que creer que Dios sí está viendo el panorama general, que Él está moviendo todos los trenes de la providencia en los rieles adecuados, en el momento adecuado. Ningún tren se adelantará, ningún tren se atrasará, todos están encarrilados, todos llegarán a su destino, se intercruzarán unos con otros, Dios está en control. Así que nosotros debemos vivir más bien en el temor de Dios, contentos con nuestra suerte dada por Dios en la vida. Dios sabe, nosotros no podemos saber por qué a algunos les da enfermedad, a otros salud, a otros adversidad, a otros facilidad, a unos reproche, a otros fama. No sabemos en última instancia por qué. Las obras de Dios en su providencia son incomprensibles. Nadie puede explicar bien cómo ni por qué Dios obra de esa manera. No estamos seguros, no entendemos. Pero al menos en el libro de Job nunca se registra que Dios le explicó a Job por qué hizo lo que hizo. Es muy probable que Job haya muerto y después de eso alguien recibió revelación de Dios, no solamente de lo que Job sufrió, sino de la explicación divina. Pero al menos por el libro de Job, nunca Job termina así. Dios se le apareció a Job diciéndole, Job,
está bien. Fue que un día Satanás se presentó y yo le pregunté, ¿has considerado a Job? Y de ahí en adelante pasó todo esto lo que pasó. No. La única respuesta, al menos que nos dice la Biblia, que Dios le dio a Job es, ¿dónde estaba usted cuando yo fundé la tierra? Dígame, ¿dónde estaba usted cuando yo ordené el mundo, le di color, le di alas, etcétera? ¿Dónde estaba usted? Ya con una pregunta ya Job estaba enterrado, pero son 2 capítulos de Dios diciéndole, ¿dónde está usted? ¿Es usted acaso estaba conmigo? ¿Acaso usted es tan fuerte en sus propósitos, en sus obras? ¿Acaso usted, etcétera? Esa fue la única explicación. Entonces, hermanos, esto no se nos dice para que miremos algo así como una especie de dureza en Dios. Es que Él es soberano. Él es soberano. Y esto se nos dice para que nosotros aprendamos a tener fe en el Señor. Fe. Él tiene un propósito por el cual hace todo y sabemos que su voluntad es agradable y perfecta. Bien, dejemos al menos aquí esbozado la obra incomprensible de Dios de la salvación en Cristo. Dejemos aquí en esta sesión